Señores, viendo el documental que preparó el Nuevo Diario, se nos ocurre invitar a una persona que quizás, yo no digo el que más, porque siempre podría parecer alguien más, pero no existe ningún otro dominicano que haya investigado y haya escrito más sobre la era de Trujillo, la Revolución de Abril, el golpe de Estado y los efectos que Víctor Grimaldi. Quizás Bernardo Vega ha hecho, pero yo tengo algunas diferencias entre el trabajo de Víctor y los trabajos de Bernardo. Sin embargo, dos preguntas que me hicieran dos familiares, un nieto pequeño de 10 años me pregunta, abuelo, ¿quién era Trujillo? Y un hijo me preguntó, ¿ustedes tenían miedo de salir a la calle cuando Trujillo? Digo, mira, yo voy a llamar a Víctor Grimaldi para ver si ellos pueden los dos ver el programa de hoy, porque vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de algo que yo quisiera presentar a Víctor con una emisión de un juicio muy particular mío, porque el haber nacido en 1940 y comenzar a tener memoria histórica ya a los 10 años, nosotros habíamos vivido la invasión de Luperón. Yo creo que esos 61 años después de haber muerto Trujillo, creo que merece que estas generaciones puedan entender un poco, porque a veces los que escriben la historia la escriben o para excluirse o para incluirse o para justificar, y unos pocos como Víctor hacer un trabajo periodístico de investigación que arroje la verdad. República Dominicana este país nació para fines de la civilización en el momento en que fue descubierta la isla. 1492 tuvimos ocupación de España. Francia estuvo ocupando, Haití ocupó en el 22 al 44. Estados Unidos ha tenido dos ocupaciones militares en el 16 y en el 65. Trujillo gobernó del 30 al 61. Estoy hablando de aquellas fuerzas de poder que llegaron y gobernaron, pero los gobernados no los eligieron a ninguno de los que he mencionado. Luego, en el año 1961, nace la democracia y en el 63 se elige el primer gobierno democrático, en el 62 se elige el primer gobierno democrático, lo derrocan en el 63 y justamente yo quisiera que Víctor, que tiene la mayor cantidad de libros escritos sobre Trujillo, la era de Trujillo y la revolución, que nos ayude a modificar esto que vamos a decir.
para nosotros, no hay una fecha que se pueda decir que es definitiva. El 30 de mayo, el Día de la Libertad, ahí culmina una etapa y comienza otra. Pero no ocurre todo. Eso es un día. Termina la era de Trujillo y comienza otra cosa. Nosotros no podemos seleccionar la etapa más importante de nuestra historia. Pero yo quiero señalar la era de Trujillo. La era de Trujillo. La muerte de Trujillo y la apertura democrática. La elección de Bosch, 62. Pero la elección de Bosch no fue un hecho aislado, comienza ahí y termina el 24 de abril, cuando se anuncia un derrocamiento de un triunvirato que había sustituido a Bosch y que se hace un movimiento constitucionalista para restaurar a Bosch. Eso hace que el movimiento 24 de abril tenga dos componentes, un componente constitucionalista y un componente de invasión por otras razones. Entonces, ¿cuál fue el hecho más importante? La elección, el derrocamiento de Bosch y luego la revolución para restaurar la constitucionalidad y el gobierno de Bosch, o la invasión de los Estados Unidos. Y ustedes ven cómo la izquierda no reivindica, la izquierda no festeja el día de hoy, porque el 30 de mayo no lo produce la izquierda. Yo quiero dejar a Víctor que haga ese diagnóstico diferencial con una cantidad de obras que tiene y que ese proceso culmina en el 66 con la elección de Joaquín Balaguer, que entre comillas le gana unas elecciones a Juan Bosch. Bienvenido, señor Grimaldi. Gracias, doctor, por esa introducción, porque así se entienden mejor los acontecimientos históricos. Bueno, específicamente, usted hizo varias preguntas realmente, habló de sus nietos, ¿verdad?, de su hijo, que le preguntaban si uno podía salir por las calles sin temor en la era de Trujillo. Depende de quién se tratara, ¿verdad? Porque la oposición a Trujillo era de algunas personas, de minorías muy localizadas. Y si usted me habla de seguridad y de salir a la calle, yo le puedo decir que cuando yo era un niño, yo nací en el 1949, los recuerdos que puedo tener de la época de Trujillo son de la infancia, ¿verdad? Yo nací en la capital, pero cuando yo iba a Jayaco, en Bonao, en un campo de Bonao, y estaban los padres de mi mamá y los primos, los tíos que vivían en diferentes lugares, zona rural. Yo caminaba 2 kilómetros, por lo menos, a pie, solo por el monte, y no me pasaba absolutamente nada. Porque nada más había una sola ley, no conspirar, más nada. Bueno, todo lo otro era plena libertad. Pero usted no podía decir ni siquiera la cosa está mala. El que se metía con un niño en esa época pagaba las consecuencias. Pero era menos población, era un país de ciudades pequeñas. En las ciudades, usted lo sabe, salía y no tenía ningún problema, había seguridad. Pero no podemos ir a la alegoría de esa época tampoco para pretender que es la respuesta que usted le puede dar, o que seguro le dio a su nieto, a su hijo, que podemos vivir de esa manera hoy, porque el mundo ha cambiado y la República Dominicana también.
y los mecanismos de seguridad son otros. Entonces, cuando se habla de que es necesario un Trujillo, eso es una tontería. El Trujillo fue el resultado de una época. Usted hizo un análisis muy interesante del proceso histórico de la República Dominicana y en parte del mundo durante siglos. Entonces la situación es incomparable. De todas maneras, yo voy a repetir algo que escuché a un amigo, de ahí lo tomo, que él fue el que lo dijo primero, hace unos años, de que aquí no hay un día en la República Dominicana en que en los medios de comunicación, incluso en los escritos, que ya tienen menos páginas, que no aparezca la palabra Trujillo. ¿Por qué? Usted podría decirme por qué todavía, 61 años después de la desaparición de Trujillo, que desapareció un día como hoy, día de San Fernando III fue un monarca español. Los monarcas y los reyes, hace más de 1000 años, ¿cómo gobernaban? Con medios autoritarios y despóticos, independientemente de que siglos después se reconocían las obras que habían realizado, ya fuese material, ya fuera desde el punto de vista moral, legislativo, etc. Día también de Santa Juana de Arco, pero día de San Fernando. Cuando se habla de la muerte de Trujillo, o antes se habla, decía, le ocurrió la noche de San Fernando, la noche del 30 de mayo de 1961. Y usted, doctor Racine, también relacionó la desaparición de Trujillo con el proceso posterior que ha vivido la sociedad dominicana en los últimos 61 años, la democracia, las posturas ideológicas. Usted mencionó a la izquierda política, qué papel desempeñó después de la muerte de Trujillo. Yo tengo aquí unos documentos que vi personalmente, pero que anoche encontré. Están donde yo los vi. Yo los fotocopié entonces, pero están digitalmente en la biblioteca Kennedy. John F. Kennedy, en Boston, Massachusetts. Y es interesante el análisis que se hace o que hacen en los Estados Unidos en el mes de julio sobre la situación política del país, doctor. Usted mencionó a la izquierda. Del 12 de julio es este memorándum. 12 de julio del 61. De 1961, Trujillo. 2 meses después. No, un mes. Un mes y unos días. Y 12 días. Sí. Porque Trujillo desapareció el 30 de mayo, ¿verdad? Entonces dice, parece que en la situación de la República Dominicana hay 3 fuerzas importantes en este momento. Estamos hablando 12 de julio de 1961. La situación varió después, pero en ese momento dice, el gobierno del presidente Balaguer. Sí. Porque sabemos que Balaguer era el presidente de la República a la muerte de Trujillo desde agosto del año anterior, ¿verdad? Había sido vicepresidente desde el año 1957. Se creó la vicepresidencia que había desaparecido en la Constitución para el hijo de Trujillo, Ramfis, pero Ramfis no aceptó ser vicepresidente y por eso Balaguer era el vicepresidente cuando en agosto de 1960 renuncia Héctor Bienvenido Trujillo Molina, el hermano que era presidente, le tocó entonces a Balaguer la presidencia. Entonces en ese momento era presidente. Entonces es la primera fuerza, Balaguer y su gobierno. Da una serie de detalles. La segunda fuerza. ¿Perdón? ¿La segunda cuál era? Y la influencia que tiene inclusive Ramfis Trujillo. Describe rápidamente la personalidad de Balaguer. La segunda, ¿cuál usted cree que era en ese momento según este análisis del gobierno de los Estados Unidos? Bush. La segunda fuerza está representada por una organización que ha celebrado ahora
El Movimiento Popular Dominicano. 65 años de creada en La Habana, 65, 66. Para que usted sepa. ¿Pero cuál? La segunda fuerza a la extrema izquierda, representada por el Movimiento Popular Dominicano, que fue responsable del reciente incendio de Radio Caribe. Ya. Radio Caribe era una estación de radio que tenía alcance hasta internacional, se escuchaba hasta en Europa, que estaba En onda corta. en onda corta, cercana, pues fue incendiada y desapareció. Estaba al lado del Partido Dominicano frente al Parque Ramfi. El Partido Dominicano es hoy lo que es el Ministerio de Cultura. Exacto. Entonces, detrás de lo que hoy es el Ministerio de Cultura estaba Radio Caribe. Entonces, fíjese lo que dice y Movimiento. señala un hecho concreto. Porque quemó Radio Caribe. Bueno, porque esa fue una de las características, es importante destacarlo, doctor, o una de las maneras de actuar de ese sector de la izquierda desde siempre. Sí, perfecto. Analice lo que pasó Sí, seguro. en los 60 años posteriores Que y lo que sigue después pasando. vino otro elemento, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, dice que este grupo, el Movimiento Popular Dominicano, había llegado a la República Dominicana el año antes, en el Con 1960, Trujillo vivo. invitado por el generalísimo Trujillo como una táctica para conseguir dos objetivos. Primero, dar una apariencia de democracia y de tolerancia. Y segundo, utilizarlo al MPD por sus posiciones que en ese momento eran de simpatía con la revolución cubana que había comenzado o había tomado el poder en el 59 frente a los Estados Unidos. No era una maniobra hábil o inteligente del dictador dominicano hacer eso y jugar con la izquierda y con los Estados Unidos. Tanto la izquierda, la presencia de la izquierda, como Radio Caribe. Mira, ahí está la fotografía del edificio que hoy es el parqueo de Cultura. Era el cuco de Trujillo frente a Estados Unidos. Ya Estados Unidos había decidido salir de los dictadores y Trujillo no era bien visto. Entonces comenzó con dos eventos. Primero, la creación de ese medio que difundía ideas socialistas, igual que nombró 4 o 5 jóvenes en el Congreso que eran progresistas. Pero eso fue antes, ¿verdad? Muy bien, comenzó del 60 con la llegada del MPD. Fue un movimiento de Trujillo de presentarse que podíamos ser aliados de Cuba. Naturalmente Cuba no nos quiso nunca de aliados en este caso. Luego el MPD siguió esa conducta y 10 años más tarde se le ocurrió secuestrar al agregado aéreo. Pero yo quiero saber cuál es la tercera fuerza que dice el Departamento de Estado. La que mencionó Michelle. Bosch. La que mencionó Michelle. En ese momento ya Bosch era una fuerza. La tercera fuerza dice, los elementos liberales y democráticos. Estos están representados fundamentalmente por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El PRD está dividido en dos facciones, más por asuntos personales que por razones ideológicas. Una facción es encabezada por Juan Bosch, quien ha enseñado o ha sido profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de Costa Rica, en San José, la capital de Costa Rica, y tiene el apoyo del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y la otra está encabezada por Grullón, pero no da el nombre completo. Ese es Juan Isidro. No es Alejandro Grullón. No es Alejandro, es Juan Entonces, Isidro. pero dicho así, sin no dar el nombre completo, crea confusión. Sí, es pero Juan ese- Isidro ese Jiménez, es Juan porque Alejandro Isidro. Grullón no era No, político. No era político. Yo quiero pedirte algo. Para que pueda desarrollar tranquilo lo que nosotros queremos, observa que en esas tres fuerzas
hay poderes que no aparecen. Y yo quiero que tú nos digas dónde estaban y qué función hacían. Primero, el sector militar, que era importante porque se mantuvo intacto después de la muerte de Trujillo, primero con Ramfi, después siguió las instituciones militares que todavía dicen que tienen mentalidad trujillista. Segundo, la oligarquía criolla, que eran los cívicos, ¿por qué ellos no lo mencionan? Si no es Vallo Martín en su libro después que lo menciona, pero la oligarquía criolla, que fue la Unión Cívica, no la mencionan ahí. La Iglesia Católica, que es el que le da el inicio con la carta pastoral y salva a los muchachos del 14. Y aquí nunca hemos tenido, con excepción de Bosch y de Grullón, ¿verdad?, lo que se llaman, y que en Colombia está muy, muy arraigado, que son los liberales y los conservadores. Bueno, este informe, doctor Jacín, es del día 12 de julio de 1961. Un mes después de la muerte de Trujillo. Sí, pero todavía las fuerzas políticas y sociales no se habían desatado, digamos, totalmente. Ya a finales de julio la situación era distinta y en agosto y en septiembre también. En agosto es que surge la Unión Cívica Nacional. Un día podemos hacer una conversación, un programa aquí sobre ese tema, sobre esos 6 meses. Yo tengo la colección de los periódicos de Unión Cívica Nacional y presentándolos podemos hablar y la gente puede entender mejor ese proceso. Sí, pero hay algo que yo te quiero confesar. En esa fecha, es decir, un mes después, julio, el doctor Jotin Curi, en una casa que está situada en la Padre Villini, frente a donde vivió, nació Franklin Almeida, me presentó un documento y yo lo firmé, que era el documento de fundación de la Unión Cívica Nacional como movimiento patriótico. Correcto, porque pero al mes. Todo ocurrió después de eso, naturalmente. Ahora bien, usted pregunta por la iglesia, los militares en ese y la oligarquía. Bueno, los militares entraban ya en el primer punto de los 3 que mencionaba. Pero el gobierno del doctor Balaguer mencionaba a Ramfi y los militares. La iglesia no se mencionaba, por lo menos en ese momento. Y lo que usted llama la oligarquía tampoco, porque la oligarquía, que era una oligarquía con los fundillos rotos, digamos, porque una oligarquía de verdad es una clase social con tradición, con recursos económicos, defensora de las instituciones. Eso no existía realmente. Nada más era el grupito de Santiago y los bichini. Tampoco, ni siquiera el grupito de Santiago, doctor. Eso, aquí no existía una oligarquía. Pero Trujillo era un oligarca, no. Bueno, ni se unió a esos sectores. Trujillo nunca se unió a esos sectores porque Trujillo fue realmente la representación del desarrollo del capitalismo industrial y financiero en la República Dominicana. El desarrollo en el país comenzó en el siglo XX, hablando del siglo XX, a partir de 1910, 1911, de 1909, con Ramón Cáceres, cuando el presidente Cáceres estimuló las inversiones, sobre todo extranjeras, a través de una ley, por ejemplo, entre otras, que modificó la legislación de tierra, fue cuando llegó el Central Romana, etcétera. A partir de ahí, doctor, empezó a cambiar. Y después ya, con la ocupación militar de los Estados Unidos, esa ocupación fue el resultado de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el 1914, aunque las tropas norteamericanas ocuparon el país 2 años después, en el 1916. Y la ocupación militar de los Estados Unidos reordenó el país realmente, creó las carreteras troncales, etcétera, y estableció, digamos, los fundamentos de lo que sería el desarrollo capitalista, que después Trujillo, cuando asume el poder en el 30, además de tener el poder político, poco a poco fue produciendo inversiones, desarrollo económico, con sus socios, doctores, porque tampoco era Trujillo solo, no era Trujillo solo.
Pero además había algunas familias tradicionales que tenían capitales como los Vicini. Pero una cosa que me preguntan. Pero Perdón, déjeme- para que déjeme terminar de inclúyelo ahí explicarle. porque lo brincaste. Del 16 al 24, ¿quiénes eran los presidentes que los americanos pusieron? La familia Vicini, para poner un ejemplo. Bueno, hay una familia, por ejemplo, la Bancalari, que se menciona poco, que tenía una gran fortuna y que esa fortuna prácticamente como que se esfumó. Pero está documentado, ¿eh? Yo tengo documentos importantes que conseguí en Italia de los vínculos que tenía esa familia, por ejemplo, con Ulises Geró, porque se habla mucho de las relaciones que tuvieron los Vicini, por ejemplo, con Geró, que le prestaban dinero al gobierno y a él. Pero los Bancalari eran dueños prácticamente de San Lorenzo, esa zona por la bahía de San Amá, de medio de los Haitises. Pero fue una familia que se esfumó, digo, una riqueza que prácticamente se esfumó. Pero en el caso de los Vicini, ¿verdad?, que ya era una familia que había acumulado cierto capital. Usted mencionó a Juan Bautista Vicini Burgos. Juan Bautista Vicini Burgos. Usted sabe que por la parte de los Burgos hay una relación con los Bonetti. Sí. Pero los Bonetti no eran ricos todavía en ese momento, ni tenían tantos recursos. En el año 1994 circuló una cinta magnetofónica y yo se la hice llegar a él indirectamente después. A mí me la dio Consuelo de Pradelli. Y no quiere decir que Consuelo intervenía el teléfono. De José Miguel Bonetti Guerra, donde él decía, nosotros debieron haber puesto al guapo de Gurabo. Si hubiesen puesto al guapo de Gurabo, ganaban. En vez de Fernando Álvarez Bogar. Sí. Y nosotros, lo que éramos antes de Trujillo, eran unos limpia cuneta. Él mismo. Él diciendo eso. Parece que se había tirado algún trago, ¿te entiendes? Pero yo le estoy diciendo una cosa y yo no estoy hablando mentira. Estoy hablando de una cosa que surgió por la crisis del 94 y esa grabación me la entregó Pero Consuelo. tienes que aclarar algo, porque eso hace 30 años, aunque 22 y 6. Está refiriéndose a que cuando Fernando Álvarez era el vice de quién? El candidato vicepresidencial De José Peña. Francisco Peña Gómez. Entonces, si hubieran puesto Hipólito, Hubiese ganado. hubieran ganado, porque quien le cerró el paso a Fernando fue Balaguer. Entonces, ¿por qué mencionamos estas familias dominicanas? Por ejemplo, los Bonetti eran una familia de prestigio, ya, pero no tenían esa... No, después del 30 es que ellos suben. Bueno, el papá de José Miguel Santanita. y José Miguel y la familia Bonetti nunca lo han negado ni ha sido hipócrita con eso, a diferencia de otros Sí. que hicieron negocio con los Trujillo y hoy y con el tiempo se presentaron como Antitrujillistas. antitrujillistas. Al contrario, después de la muerte de Trujillo, los Bonetti fueron expropiados incluso. Sí. Entonces le quiero decir, los Bonetti a partir de ahí, ¿por qué? Porque el papá de José Miguel, José María Bonetti Burgos, Sí, Juan Bautista Vicini Burgos, Sí. fíjese la relación familiar, aunque los Vicini eran realmente ya ricos, los Bonetti no eran ricos, era No una sé- familia de prestigio, no sé si pero de no sé si clase media. averiguaste por qué ese señor fue ministro del primer gobierno de Trujillo y a los 6 años se fue para el sector privado. ¿Quién? José María Bonet. Siempre estuvo vinculado al Estado. Incluso cuando, tengo entendido que cuando murió Trujillo un día como hoy, era el presidente del Consejo Administrativo. Es decir, el Consejo Administrativo era el Consejo Administrativo de la ciudad de Santo Domingo. Sí, eso es lo que... Una ciudad, doctor, que usted lo recuerda, que en las esquinas, en la parte urbanizada, había hidrantes para los bomberos cuando había fuego. Usted los abría y botaban agua como en Nueva York Sí. en el 1961.
no había problema de basura, era una ciudad pequeña. Y no quiero decir que en la época de Trujillo se vivía mejor. Déjame aclarar eso, no estoy diciendo eso. ¿Perdón? 200.000 habitantes debe tener la ciudad en ese momento. No, en ese momento tenía Casi uno. 350, casi 400, 500 mil. Era una ciudad crecida. Un día podríamos ver el mapa que hizo el Instituto Cartográfico Universitario, pero con la ayuda del US Army, así lo dice. Sí, señor. Ese fue un mapa que hasta hace 15 o 20 años el Instituto Cartográfico lo vendía a 100 pesos. Hay que recordar. Que yo creo que ya no existen hay que los recordar originales. que ya los minas existían También. en el 61. Entonces, volvemos a la acumulación de capital y a las familias y a los socios que tuvo Trujillo. Lo que quiero decir es que Trujillo acumuló, concentró el poder del Estado, fue un motor del desarrollo capitalista del país. Ahí está la fundación del Banco de Reserva por la adquisición del National Citibank, lo que hoy es el Citibank. Después del Banco Central, la creación de la moneda, el pago de la deuda externa. Por eso es que el Banco de Reserva está también organizado, porque compró el Citibank. Todas las industrias que se desarrollaron, doctor. Entonces, esa fue la función desde el punto de vista histórico de Trujillo, que fue una dictadura, una tiranía. Oiga, 30 años tienen que producir una dictadura en una tiranía en un país que apenas está en la etapa original del desarrollo capitalista y financiero. Después de la desaparición de Trujillo, entonces vino el proceso democrático. Pero esa fue la función de ese régimen. ¿Cuál es ¿Cuál es el evento de la muerte de Trujillo a hoy más importante de la historia de nosotros? ¿La intervención militar norteamericana o el derrocamiento de Bosch? El acontecimiento más importante del siglo XX, desde el punto de vista de la democracia y del desarrollo social del pueblo dominicano y de su conciencia histórica, es el levantamiento militar y popular del 24 de abril de 1965 para restablecer la democracia, el sistema democrático que el pueblo decidió el 20 de diciembre de 1962. Tú me estás hablando de 4 días, del 24 al 28. Bueno, el 28 de abril, paradójicamente, los Estados Unidos, que son el líder de la democracia en el mundo, envían la avanzada, después llegaron más de miles de soldados para ocupar el territorio dominicano e impedir la restauración de la democracia y la Constitución. Porque esas son las paradojas de la historia, con una serie de argumentos que con el tiempo se ha demostrado que fueron falaces totalmente. Pero es tan importante, doctor, ese acontecimiento del 24 de abril, que a partir del 24 de abril y de las luchas que se desataron durante ese año después contra la ocupación norteamericana, la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina, y país pequeño el único quizás, que ha mantenido una relativa estabilidad política e institucional y además un desarrollo continuo, económico y social, y ahí están las cifras. Y fue resultado de las luchas del pueblo dominicano. Por eso es que yo he sostenido en muchas ocasiones que si bien el 30 de mayo de 1961 fue un acontecimiento importante, heroico, realmente el verdadero acontecimiento, la toma de la Bastilla Dominicana, como en Francia es el 14 de julio, es el 24 de abril. Aquí los gobernantes no han tenido valor, los que han gobernado después del año 1966, todos, sin excepción, incluyendo el presidente actual, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía
Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán. No sé si me falta alguno, Michelle. No han tenido el valor de reconocer la gesta. Eso debería ser un día de fiesta nacional, el 24 de abril. Pero, ¿a quién le temen? Porque esas heridas han sido zanjadas hace tiempo. Bueno, fue el presidente Abinader que declaró Día de la Libertad el día de hoy. Es que el 30 de mayo, el Día de la Libertad, lo declaró antes el Consejo de Estado y todo el mundo le llama el Día de la Libertad. Pero la verdadera gesta de la libertad y de la democracia. Fue el 24 de abril. 24 de abril. Ese es el día. Y el hecho de que se haya, de lo que pasó con Trujillo, no es lo que marca el inicio de eso. Porque No, si no hubiera ocurrido el 30 de fue abril, una coyuntura, un accidente, con el agravante de que a ese acontecimiento sobrevivieron varios, porque se hablaba de que los únicos sobrevivientes fueron Luis Amía Matió y Antonio Inbel Barrera. No, Miguel Ángel Vicié, Manuel de Obín Filpo, Sí, yo quería decir Antonio algo. García Vázquez. Yo quiero decir, Decenas sobrevivieron y fueron yo torturados. quiero decir algo. Ese movimiento tuvo el grupo que físicamente fue y terminó con la vida de Trujillo. Pero Víctor acaba de mencionar un grupo de personas que conocían el evento. No, que participaron y estaban involucrados. Y quiero decirte que él no me quiso decir, pero su papá sí me dijo que él tenía conocimiento de ese evento, igual que de Obín Filpo, que fue José Rafael Abinader. Pero el presidente no ha querido hablar de lo que su papá le contó porque no quiere capitalizar algo que realmente no le toca. Doctor, Solamente él reivindica. hable con el señor presidente de la República. A él no le gusta que le digan excelentísimo, pero yo le sugiero Que utiliza el término. que deje que se guarden las formas. Esas cosas hay que guardarlas. Ese es un término que no lo utilizan para los dictadores. Es el protocolo y hay que aceptarlo. Y las formas hay que guardarlas. Yo tengo una entrevista que la estoy buscando, que me dio nuestro amigo. Yo no era amigo íntimo, yo era un muchacho al lado de él, pero era amigo de José Rafael Abinader, el papá del presidente, en video. Sí. Yo tenía mi programa de televisión de temas Economía al históricos. día. No, con Víctor Grimaldi de temas históricos, algunos de cuyos videos están en YouTube. Yo tenía ese programa en el Canal 4, la mayoría de esos programas que usted ve en YouTube son del Canal 4. Y una vez yo hice referencia junto con Caraciolo Vargas, un médico, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Estábamos pasando un video de la semana aniversaria, que creo fue después de la muerte de Trujillo, un video conocido, que hasta René Fortunato lo ha pasado, está en internet, donde aparecía José Arismendi Trujillo Molina, alias Petán, un hermano de Trujillo, que era el propietario y fundador del Canal 4 Radio Televisión Dominicana, La Voz Dominicana. Y detrás había varias personas, entre ellos el papá del señor presidente de la República, Luis Abinader, con vestido de blanco, porque él fue funcionario de mediano nivel. Sí, él trabajó en Renta Pero Interna muchísima con José gente. Quesada. Y él está, además, en fotos y eso, hay una revista conmemorativa del año 1958, de la era de Trujillo, un desfile grandísimo que se hizo en el Malecón, y José Rafael Abinader, vestido de blanco, va marchando junto a Bolívar Báez Ortiz y a José Quesada. Este de los Báez. Bolívar Báez Ortiz, hijo de Tomás Báez Díaz, sobrino de Miguel Ángel Báez Díaz, fue apresado Sí, porque ellos fueron. después de la eliminación de Trujillo el 30 de mayo y torturado y estuvo preso Bolívar. Después fue
El símbolo era el símbolo siempre de la Fundación Dominicana de Desarrollo, y lo conocía muy bien. Fue después secretario Ministro de Estado de Hacienda, secretario de Estado de Finanzas con Antonio Guzmán, y José Rafael Abinader tiene el mérito de que simplemente fue un funcionario, pero no fue un militante trujillista, ni mucho menos. Entonces, en ese programa estábamos hablando de eso y presentamos esa imagen, y José Rafael Abinader, que me conocía y nos habíamos tratado mucho, él había estado en mi programa Economía al Día, cuando fue secretario de Estado de Finanzas en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y creo que antes. Y déjeme decirle que él, cuando se dio cuenta que el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que en la parte económica estaba dominada en ese momento, después hubo un cambio de equipo, por Bernardo Vega y los criterios de Bernardo Vega, que las políticas que aplicó Bernardo Vega, de la manera que la aplicó junto con el Fondo Monetario Internacional, fue que provocaron la poblada con los centenares de muertos de abril de 1984. José Rafael Abinader renunció en febrero antes de eso, porque además de ser un profesional y era un político sabio, José Rafael Abinader en el gobierno de Juan Bosch fue subsecretario de Finanzas con Jacobo Magluta. Y con Antonio Guzmán. Viceministro, porque era ministro en esa época. Y el senador Canto, siendo Contralor General de la República durante el gobierno de Guzmán, fue que recuperó el dinero de la Golfan Western. Después de eso, en el gobierno de Antonio Guzmán fue Contralor General de la República. Pero déjeme decirle lo siguiente, doctor. Esa fue una campaña en la que trabajamos muchos antes de 1978. Y yo conozco muy bien cómo eso salió en los medios de comunicación en Estados Unidos en el 1977, que después lleva a rastrearlo. Yo participé en esa campaña desde 1972. Usted llevó a la monjita. Yo publiqué una serie de reportajes durante un mes, por lo menos, en una página todos los días, en el 73, 5 años antes, en La Noticia. Y con Juan Bosch coordinamos para que el bloque de la Dignidad Nacional agarrara esos reportajes y hiciera un suplemento para repartirlo y venderlo. No se llegó a publicar el suplemento, pero sí salieron durante un mes esos reportajes. Es decir, que esa fue una lucha de mucha gente. Él tiene el mérito que como Contralor General de la República, bueno, le tocó. Entonces, ¿por qué lo hemos mencionado? Usted lo mencionó con relación al 30 de mayo. Y déjeme decirle la llamada que él me hace con la entrevista a Carracciolo. Muy bien, quedamos en juntarnos en la Biblioteca Nacional, nos juntamos y ahí hablamos sobre el tema del 30 de mayo y de su participación. Yo estoy buscando ese video porque tiene que estar o en unos que estoy transfiriendo a digital o en otros que están depositados, que los deposité hace 15 años en el Archivo General de la Nación. Bien. Así que si lo consigo, le prometo traerlo aquí. ¿Cuántos temas sobre Trujillo tú has escrito? Sobre Trujillo. Bueno, realmente sobre Trujillo. Tumbaron al jefe. Sí, este libro tiene varias ediciones como Tumbaron al jefe. ¿En qué año escribiste ese libro? Este libro originalmente apareció como Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo en 1985, un libro más pequeño que después se amplió con 70. unos documentos importantes. 1985. Y también publiqué ese año el Diario Secreto de la Intervención Norteamericana del 65, que también tiene nuevos datos con relación al 30 de mayo. ¿Qué es tumbaron al jefe? A finales de 1985, un suplemento cultural que publicaba el diario Última Hora, que lo editaba ese suplemento cultural, José Rafael La Antigua, que fue después ministro de Cultura, un personaje muy conocido, hizo una encuesta y estableció que los libros más vendidos en el año 1985, la lista estaba encabezada por Joaquín Balaguer,
Y Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi y Emiliano Tardif, pero yo en segundo lugar. Bien. Sangre Y en el barrio del jefe. Después Balaguer, en Memorias del Cortesano, cita varias frases que yo cité del presidente Eisenhower sobre Trujillo y otras cosas más. Bien. Sangre en el barrio del jefe, Bueno, ¿qué es? Bueno, Sangre en el barrio del jefe, doctor, que es este, fue publicado en el 2007. Este libro está totalmente agotado. Es una investigación realmente sobre el atentado del 30 de mayo y sus consecuencias y antecedentes también, y todos los personajes que participaron, y rompe el mito, o algunos de los mitos, pero un mito que es cierto, pero lo rompe. El mito de que fueron los americanos los que mandaron a matar a Trujillo y que ellos fueron que lo mataron. Ellos influyeron, porque los Estados Unidos, después que estalló la Revolución Cubana, el proceso revolucionario cubano, sobre todo en el año 1956, en diciembre, cuando llegó Fidel Castro, con el Granma, con comandante Pichirilo, y toman el poder ya prácticamente en diciembre del 58, el 1 de enero del 59, es que ya Fulgencio Batista no está en Cuba. Los Estados Unidos, naturalmente, usted mencionó la oligarquía, comenzamos a hablar de las familias dominicanas, y déjeme mencionar a los Vicini de nuevo porque están en esto, pero vamos a mencionar lo que usted, cuando habló, me llevó a perder el hilo. Los Vicini, en el régimen de Trujillo, no fueron socios de los Trujillo. Sin embargo, los Trujillo los respetó. ¿Por qué? Eran una familia tradicional, se sabían comportar, tenían de abogado a Manuel Arturo Peñavalle y convivieron. Fíjese que el Vicini eje de los que llamamos los Vicini, aunque son varias ramas que hay de los Vicini, era Felipe Vicini Perdomo y falleció en el año 1935-36 y dejó viuda a doña Amelia Cabral Bermúdez. Un hermano de doña Amelia fue la que se encargó en cierta medida, y ella, de esos muchachos, de Gianni, de Felipe. Pero había un tío, un hermano de Felipe Vicini Perdomo, del abuelo de Filipito, el actual, y de Juan, que lo menciona Juan mucho, que fue diplomático, pero millonario, diplomático de Trujillo en la Santa Sede. Tuvo una disputa con los sobrinos en los años 80. Salvador Jorge Blanco fue su abogado. Yo escribí 4 o 5 artículos en el periódico La Noticia sobre ese tema. Y Atilano fue siempre funcionario, en los años 50 fundamentalmente, el tío de Gianni, Y de Felipe. de Felipe y de Giuseppe y de la hembra, más la relación con los Caraballo, todo eso ayudó. Atilano, cuando Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, como embajador extraordinario y plenipotenciario, designado por el presidente de la República, Héctor Trujillo, y refrendado por el Congreso, va a firmar el 16 de junio de 1954 el concordato con la iglesia, con la Santa Sede. Atilano estaba ahí, doctor. Y siguió siempre ahí hasta el año 1966, que Héctor García Godoy lo designó embajador ante la Santa Sede. Bien. Entonces, quería explicar eso, hacer esa aclaración. Pero entonces los Vicini también se involucran Sí. en esto porque usted... ¿Es de Mr. qué? ¿Perdón? ¿Cómo es que le dicen en el complot Mr. X?
¿Qué pasa? Oiga, Mr. X, que es Gianni Vicini, Sí. en el año 1954, en mayo, aparece un decreto designando el comité pro celebración de los 25 años de la era de Trujillo. Y Mr. X era el tesorero, Gianni Oh, Dios Vicini. mío. Y la mamá era vocal. Pero ellos tenían que tener una convivencia pacífica con el régimen hasta que todo se descompuso, ¿verdad? Eso fue todo lo que pasó. Yo quiero agradecer personas que han llamado a Víctor diciendo que Trujillo hasta hizo una incineradora que hoy no se puede hacer, pero que fue la contrapartida de lo que es el vertedero hoy, ahí en el mejoramiento social. Dijo otro que Moya Pons habló del nacimiento, del desarrollo empresarial y sus protagonistas en un libro. Y también dice que que si Víctor tiene algún trabajo que hable de Radio Caribe, su origen y el porqué. De eso después nosotros vamos a hablar. Lipe Collado escribió sobre eso. Usted habló al principio, antes de yo comenzar a hablar en el programa de la Santa Sede, que quería hablar algo Sí, no, eso de los cardenales lo y esas cosas. lo que pasa es que hay un movimiento grande, pero el tiempo no es verdad que el mundo se va a Pero acabar. yo se lo hoy. puedo explicar en un minuto pero si usted quiere. Nosotros vamos a hablar mañana del tema de un cónclave que hay, que va a haber, etcétera. Pero eso no podemos seguir por una razón. Tenemos Trujillo después de Trujillo. Tenemos ese reportaje que queremos pasarlo y el programa lo dividimos en Víctor, que es el autor de mayor material sobre Trujillo que se ha hecho aquí, y este reportaje que tiene también un compromiso de Víctor que después vamos a analizar ese reportaje, Víctor. Señores, nos vemos.